que estos procesos de negociación directa vienen dándose en el país desde hace 25 años aproximadamente. No es ninguna novedad en el país. Una buena cantidad de contratos son producto precisamente de la negociación directa. Y seguramente en países exitosos en el rubro de la industria de hidrocarburos, que envidia sana con Colombia, que mencionaba el vicepresidente de Perú, Petro, decir que mientras que en Perú hay 41 contratos firmados, al otro lado de la frontera hay 2.500 contratos firmados, generándole economía a ese país. Y seguramente una buena cantidad de esos contratos provengan de negociaciones directas. Y si no es así, es porque seguramente hay interés de muchos inversionistas en hidrocarburos que no necesita Colombia quizá ya entrar en el rubro de la negociación directa, porque es lo que debiera pasar en el Perú. Solamente debiera darse negociación directa, y eso es un criterio de discrecionalidad justamente de Perú Petro, cuando no hay postores, cuando no hay interesados. Reflexiono como peruano, porque no soy experto en el tema petrolero como algunos colegas aquí presentes, pero me pregunto y digo, es que hay gran cantidad de inversionistas en el tema petróleo, inversionistas de primer orden, de segundo orden, que quieran venir a invertir en aguas profundas. ¿Los hay como para que Perú Petro tenga que convocar a concursos? ¿O son escasos los que vienen y entonces Perú Petro lo que tiene que hacer es no te vayas, hermano, vente, vamos negociando directamente? Yo entiendo que esa es la figura de la negociación directa cuando no hay muchos postores interesados, que es el caso de Perú. Entonces, cuando se cuestiona la discrecionalidad, hay que entender también por qué se da la discrecionalidad, que la ley lo permite. Y con ese criterio es que entonces en el Perú se vienen firmando contratos, y eso no es lesivo para la economía nacional. Pero claro, vivimos en una sociedad de la desconfianza, venimos de un gobierno en donde todo ha sucedido debajo de la alfombra y donde efectivamente las imágenes que se han proyectado aquí, traídas por nuestro colega Dahmer, pues nos pinta el peor de los escenarios, sobre todo por esas compañías que ha presentado. Pero estos contratos de negociación directa o esta negociación directa que se da no son solamente seguramente criterio del gerente general de Perú Petro. Si se cuestiona esto, uno se pregunta y dice, ¿es que solamente un funcionario decide? Creo que no. Creo que hay una comisión en Perú Petro, me imagino que la hay, con las compañías que se interesan en invertir en el Perú. Y seguramente esa negociación tiene que ser aprobada, revisada y aprobada en el directorio de Perú Petro. Yo me imagino que no hay una aprobación de una negociación directa si es que no ha sido aprobado por el directorio de Perú Petro. Si es que no ha sido revisado, incluso antes de la firma de contrato, por el Ministerio de Energía y Minas, donde hay técnicos calificados también, y donde además seguramente pasa por el filtro del Ministerio de Economía y Finanzas para que se pueda proceder al contrato. Entonces, hay filtros contralor que valdría la pena también considerar para evaluar si el criterio de discrecionalidad puede ser o no cuestionado. Dicho esto, es que como autor y sobre todo principal propulsor de un informe que tiene un grupo de trabajo aquí conformado en energía, consultaré a la Contraloría, por ejemplo, respecto a este criterio, si algo más hay que hacer para en todo caso transparentarlo. Escuchaba que las conchas de abanico que se ven, entre comillas, amenazadas por esta actividad en el mar, le generan $2 millones anuales al norte del Perú, a Piura, creo. El canon petrolero entiendo que le ha dado $300 millones a Piura, a Tumbes. Entonces, ¿por qué cuestionar la actividad? No, porque tiene amenaza en el ecosistema, en la biomasa marina. Bueno, pues menos soy experto en el tema, pero le pediremos informes, por supuesto, a las entidades que correspondan para determinar cuán cierto es esto y cómo es que en el Perú no puede darse la inversión en el mar cuando en otros países sí hay una inversión y, por supuesto, generando un gran impacto en la economía de esos países. Congresista, nos muestra... En Sechura son 70 millones, no 2 millones anuales. Correcto. 2 millones le había escuchado y por eso lo cuestionaba. Son 70, dice, versus los 300 millones que le genera el canon petrolero.
Ni siquiera el canon minero le genera ese monte, entiendo, a la región Piura. Entonces decía, presidente, de que es cierto, aquí tenemos que reflexionar en la importancia de explotar una riqueza que la tenemos en el Perú. Yo no quiero imaginarme decidir cuando solamente algunos miembros del Poder Legislativo pretenden orientar el cuestionamiento por el lado ambiental. Lo ambiental tiene que ir de la mano con el desarrollo,